las cosas que han de suceder pronto, nos damos cuenta que hay muchísimos versículos. Es uno de los temas mayormente detallado y explicado. Eso tendremos tiempo todavía para entender por qué Dios armó su Biblia, nuestra Biblia. ¿Por qué Dios nos entregó las Escrituras con tantos versículos que no tenían nada que ver con los tiempos cuando se escribieron? Tenían que ver con miles de años para nosotros. Y entonces uno se tiene que preguntar, ya que nos toca vivir en este tiempo, entonces, Señor, tú tienes algo para nosotros que apuntaste ya miles de años en tu Biblia para estos tiempos. ¿Habéis visto el título que tenemos? Si podemos poner el PDF, el PowerPoint desde ahí, por favor, que aquí el ordenador no arranca. En Apocalipsis, y me llama mucho la atención, y fue el Señor que me mostró este versículo, tenemos en el primer versículo del libro, Apocalipsis 1:1, ponemos así de momento, sí, gracias. Apocalipsis 1:1 tenemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esta revelación? Para mostrar a sus siervos las cosas. Como el título, para mostrar a su siervo. ¿Tú eres un siervo del Señor? Entonces Dios te quiere mostrar las cosas. Y Dios entregó el libro entero de Apocalipsis, pero como he dicho, hay grandes porciones de las Escrituras que nos están dadas para estos tiempos. Dije muchas veces que era incapaz de dar el número de profecías. Yo sé que está en el orden de los miles. Encontré el otro día un ministerio que nos da una lista de 150 capítulos de la Biblia, no en su entereza, pero en una pequeña, mediana o gran parte del capítulo hablan de los tiempos. Y aquí tenemos que Dios dio a Jesucristo, Dios el Padre que conoce todo, le entregó a Jesucristo la revelación con el propósito de mostrar. En Reina Valera pone manifestar. En la Biblia de las Américas pone mostrar. Es un sinónimo. Manifestar no puede costar un poquito más entenderlo. ¿Para mostrar qué? ¿Para mostrar qué? ¿Para qué? Para mostrar las cosas. Entonces, cuando uno lee esto y se entera bien de lo que dice el primer versículo, debe de dejar de un lado y decir, el Apocalipsis, nadie la puede leer. Nadie la puede entender. Y muchas veces, pues es verdad que nos topamos con conceptos un poquito extraños o difíciles, si queremos llamarlos así, pero yo siempre he entendido que Dios ha dado el Evangelio para que la gente de a pie, como tú y como yo, sin estudios superiores, podamos entender. El Evangelio no es reservado a los estudiosos, a los universitarios. Muchas veces le es incluso tropiezo porque piensan mucho más allá y tropiezan con las cosas de Dios. Pero aquí tenemos claramente que el libro, y es una invitación a leerlo, además hay una bendición, es el único libro que dice, versículo 3, bienaventurado el que lee. En otras ocasiones dice bienaventurado el que llora. En otras ocasiones dice bienaventurado el pobre en espíritu. Bienaventurado el puro de corazón. Y aquí dice bienaventurado el que lee y los que oyen.
Aleluya. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces quiero que leamos. Creo que dejamos el sentido común y lo que hemos podido aprender de demás versículos en la Biblia, estar ministrándonos y permitir simplemente que Dios nos muestre. No es lo mismo que Dios te muestre algo que tú hagas una especulación o una suposición. Y muchas veces más de un predicador pues la ha hecho, diciendo, no, pues mira, el anticristo se llama tal, 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 o Jesucristo va a venir el 23 de marzo del año 1800, imagínate. Y cuántas cosas de estas se han dicho, ¿no? Barbaridades. Y entonces, claro, hay muchos que quieren dejar ese tema de un lado. Vamos a orar y pedirle a Dios revelación, pero aquí lo tenemos. El versículo lo dice, ese título es Apocalipsis 1:1, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios no se le puede tomar a la ligera. Su Biblia no se le puede tomar a la ligera. Demasiadas cosas ya han ocurrido. Ya se han cumplido. Tú y yo que nos hemos acercado a Cristo y ha sido de la esperanza que nos ha sido entregada, hemos gustado y probado que el Señor es bueno. Y si Dios envió su Cristo la primera vez, cumpliendo 300 profecías, dime tú quién en su derecho forma de pensar pueda decir que después de miles de profecías Dios el Padre no va a enviar su Cristo por segunda vez, tal como lo anuncia en la Escritura. Oremos. Padre Dios, te alabamos y te adoramos, Señor. Venimos con mucha humildad delante de ti, Señor. Yo no me considero superior a nadie, Señor. Simplemente te doy gracias que leyendo, pues me has abierto los ojos. Y, Señor, que nos permita establecer en la vida de cada uno los pilares y los fundamentos que tienen que ver con las cosas que han de suceder pronto. Señor, tú mismo nos dices, no solamente en Apocalipsis 1:1, pero también en el 4:1, lo repites, para que entendamos que tú nos quieres mostrar las cosas. No son cosas que han de permanecer secretas, veladas, escondidas. Tú quieres, Señor, que las sepamos. Señor, sabemos que no entenderemos todos los detalles, pero venimos ante ti con fe y con sencillez de un niño que va a leer. Y te pedimos, Señor, que tu palabra nos ministre, nos dé revelación y nos dé entendimiento. Te alabamos y te damos a ti la gloria. Señor, me sujeto a ti, te ruego que me pongas tu Espíritu Santo sobre mí, me inspires, para poder hablar con sencillez, humildad y autoridad en esta tarde y en estas grabaciones, y que muchos puedan escuchar, visualizar esta serie de estudio para aclarar muchas cosas. Padre, a ti sea la gloria. Amén. Y toda la gloria es tu revelación que has dado a tu Hijo Jesús para tus siervos. Amén. Así que tenemos en Apocalipsis 1:1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Y en Apocalipsis 4:1, cuando Juan ve una puerta que se abre en el cielo, una puerta de invitación a que suba, y se le dice, sube acá, le dice también, ¿no? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré. Algunos han querido interpretar que este versículo, sube acá, significa que va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación.
Cada uno es libre de interpretar como quiere, pero yo no veo que aquí ponga nada de esto. Dice, sube acá y yo te mostraré. Para eso es la invitación a Juan, que suba y te mostraré que otra vez las cosas que sucederán después de estas. Es de observar y de notar, y lo vas a ver, que a través de muchos de los versículos que vemos en el Apocalipsis, una y otra vez, Juan dice, y miré, y oí, y vi. Una y otra vez se repite, y miré, y oí, y vi. Y eso es lo que creo que tú y yo hemos de hacer. Dejarnos de especulaciones, pero sí leer, oír, ver lo que Dios nos muestra. Los tiempos del fin son de Dios. Él es el único que conoce el fin desde el principio. El único. Es de Dios total. Dios ha querido mostrarnos las cosas. Lo dice. Si no hubiera querido mostrárnosla, no pondría cosas así en su palabra, ni tampoco nos hubiera dado tantas escrituras. Las cosas escondidas son de Dios, dice la palabra, pero las cosas reveladas son para nosotros, sus hijos, dice la Escritura. Así que, por la gracia del Señor. Pero cuando digo que los tiempos del fin tienen que ver con Dios, nos obliga a cada uno de acercarnos con mucha humildad. Primero, porque nunca tenemos toda la verdad. Y segundo, porque también vamos en un proceso. Gracias a Dios puede ser que sepa un poquito más hoy que sabía el año pasado, y tú también. Y hoy sabemos tú y yo menos que sabremos un poquito más adelante. Entonces debemos mantenernos humildes delante del Señor, receptivos, abiertos. Señor, habla, tu siervo escucha. No habla, tu siervo manda. Habla, tu siervo escucha. Y siempre cuidado con las especulaciones, con las suposiciones. Intentemos ceñirnos a lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos aquí dentro, porque estas cosas las volveremos a ver. Después de haberlas visto en la Biblia, las verás en los televisores, en las noticias, las verás en el mundo desarrollándose y ocurriendo delante de nuestros ojos. Así que mira, y una vez que lo ha visto, cuando lo vea en el mundo, digo, ay, si esto lo he leído yo, si esto lo dice la Biblia. Y así Dios quiere ayudarnos para no ser engañados y equivocados en estos tiempos. Hemos leído que la revelación es de Jesucristo. Entonces, haremos bien, creo, de tomar las palabras de Jesucristo como el eje central o la columna vertebral de nuestro entendimiento acerca de los tiempos, de lo que queremos aprender. Por eso os he pedido de leer 3 evangelios. Son las palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos a la primera pantalla, la siguiente pantalla, y le das a intro y cambia sola. ¿La habéis dado F5 para arrancar? Pues con el intro va a pasar. Muy bien. Aquí estamos viendo el principio de los 3 evangelios, tal como os pedí leer. Mateo 24:3, no ves la referencia arriba, y después Marco 13:4 y Lucas 21:7. Repasemos. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos,
se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos qué, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. En el Evangelio escrito por otra persona, Marcos, tenemos el relato así descrito. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Lucas, el médico, también dedica el capítulo entero 21 cuando él relata de la manera siguiente, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cuando encuentras en la Biblia cualquier tema reflejado más de una vez, más de 2 veces, 3 o más, entonces ya sabes que la cosa, toda la palabra de Dios es verdad, toda. Cualquier versículo, toda escritura es dada por inspiración. La más pequeña, ¿no? Pero cuando el Señor repite las cosas, por ejemplo, de verdad, cuando el Señor ya estaba repitiendo, ¿no? Pues entonces tenemos que prestar atención y darnos cuenta que Dios está repitiendo la cosa. Y la repite pues, por algo, ¿no? Entonces está claro que en estos capítulos vemos a los discípulos, están sentados en el Monte de los Olivos. Jesús acaba de decirles que no quedará piedra sobre piedra del templo. El templo es esa maravillosa construcción y ellos estaban maravillados de ver esto y se lo hicieron notar al Señor. El Señor les dijo, mira, de esto no va a quedar ni piedra sobre piedra, todo va a estar destruido. Y eso les hace pensar a los discípulos y dice, pero entonces, ¿qué señal habrá cuando tú vas a venir? Ellos no entendían que el templo iba a ser destruido dentro de 40 años, que eso es lo que faltó hasta que el imperio romano vino y destruyó el templo. Ellos pensaron inmediatamente, wow, si no se queda piedra sobre piedra tendrá que ver con el fin del tiempo. Y por eso hacen una pregunta específica, el fin del siglo. ¿Ok? Y eso se repite. ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida? Entonces, vamos al siguiente pantalla. No tanto, no. Para atrás otra vez con el cursor arriba. Con darle solamente una vez debe ser suficiente. Vamos para atrás otra vez. Ahora, gracias. Estamos ahora leyendo los versículos exactamente siguientes. Era 24.3, ahora es 24.4. Era 13.4 y ahora es 13.5 y 6. Era 21.7 y ahora 21.8. Y vamos en un orden. Y entonces Jesús empieza a responder. ¿Okay? Y vemos en los 3 evangelios ese perfecto paralelismo cronológico. Hay un orden en el cual Jesús va hablando y encontramos ese paralelismo, es decir, que el primer punto va con el primer punto de Marco, el primer punto de Lucas, el primer punto de Mateo, así. Y aquí tenemos respondiendo Jesús. En Marco dice Jesús respondiéndoles. En Lucas dice, él entonces dijo. Y va así, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A qué viene esto? Viene a las preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Vale? Jesús no está contestando fuera de tema. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo?
Entonces Jesús empieza aquí a hablar y dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿tú ves cómo habla en futuro? Muchos en mi nombre, diciendo yo soy ungido. La palabra Cristo significa ungido. Puede haber algunos caracteres, y los hay, que dicen que son el Cristo, que son el Mesías. Lo puedes encontrar en internet, te dirán personas que son el Mesías, pero hay que entenderlo en un sentido más amplio que la palabra solamente Jesucristo. Hay que entenderlo en el significado de la palabra Cristo, que es el ungido. Entonces vendrán mucho en mi nombre, diciendo yo soy, ¿vale? O también diciendo, pues yo soy el ungido de Dios, yo soy el enviado de Dios, y a muchos engañarán. ¿Qué dice Marco? Marco es otro que hace el relato, y entonces Jesús respondiéndole comenzó a decir, en orden, comenzó a decir, mirad, que nadie os engañe. Vemos el perfecto paralelismo y la cronología. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. En Lucas, el médico nos hace el relato de la forma siguiente. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Así que tú has visto cómo los versículos van siguiendo, ¿no? En tu Biblia lo habrás leído, del 3 va al 4:5, del 4 va al 5:6, del 7 va al 8. Así que el primer tema que relatan Mateo, Marco y Lucas en respuesta a la pregunta ¿qué señal habrá? Es el tema del engaño. ¿Qué dice la Biblia acerca del engaño? Vamos rápidamente a tomar nota de algunos versículos del Nuevo Testamento. En primera de Timoteo 4:1 nos dice que en los postreros tiempos, primera de Timoteo 4:1, porque si el tema del engaño es un tema relevante, un tema que tiene algún peso y alguna importancia para nosotros, pues no solamente lo vamos a encontrar en los evangelios, pero lo vamos a encontrar, y así es, además, en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Bien, pues entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿ves? Otra vez un versículo que habla de los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que parece ser que la primera característica de la cual nos tenemos que guardar, porque Jesús dice, mirad. Me llama la atención, dice, os quiero mostrar cosas, y la primera cosa que nos quiere mostrar es, mira que nadie te engañe. En 2 de Timoteo 3:13, dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La peor forma de estar engañado es de creer que uno no lo está. Entonces, ¿cómo sabe uno que no está engañado? Porque uno piensa, yo no estoy engañado, y cuando lo piensa, probablemente ya lo está. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues es todo un estudio, está también en los fundamentos, pero la manera de no ser engañado es de vivir humildemente delante de Dios, de leer la palabra, de dejar que la palabra nos lea a nosotros,
de asegurarnos que ponemos en práctica la palabra, no engañando a nosotros mismos, siendo oidores olvidadizos, sino poniendo en práctica la palabra. Y si soy humilde, pues también atenderé al consejo de hombres y mujeres más maduros que yo en el Señor. ¿Por qué? Porque en la muchedumbre de consejeros hay sabiduría y hay seguridad. Y entonces, andando humildemente, buscando de Dios, dejando que la palabra me lea a mí, esforzándome siempre a ponerla por obra, asegurándome que no leo, aprendo y dejo las cosas para que otro lo haga, y estando siempre dispuesto a recibir la enseñanza o la corrección, como dice la palabra, pues entonces garantizo o pongo por lo menos todo de mi lado para evitar que el engaño tome control sobre mí. El engaño entra pues por el orgullo. A mí no me dice nadie nada, yo no tengo que preguntar a nadie, yo no necesito pastor, yo no necesito líder. Ese es un tema que hemos tocado hace poco desde el púlpito aquí. Yo no necesito ir a la iglesia. Pues pobre de esta persona, está muy engañada. Seguimos. Tito 1:10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ahora observa lo que dice. Mayormente, ¿quién? ¿Quién son los mayores engañadores? Aquí dicen los de la circuncisión, los religiosos, los que leen la Biblia, los que se creen todo. Wow, que Dios no lo pone difícil, o mejor dicho, nos avisa de lo difícil que es, porque hoy por hoy, lo siento, pero mayormente pues vete a YouTube y vas a encontrar mayormente mucho engaño. De todo, hay de todo, esperando que alguien le preste el oído. Así que gracias que tú estás aquí, yo quiero animarte a que te metas en la Biblia y que leas, lea. Y dependa del Espíritu Santo, porque la verdadera fe es basada en la revelación que el Espíritu Santo, en la verdad de Dios, revelada y hecho eficaz en tu corazón por el Espíritu. Lo repito, la verdadera fe es la palabra de Dios hecha eficaz por el Espíritu. El que solamente lee con la cabeza no se va a enterar de nada. El conocimiento, dice la palabra, hincha. Y el amor edifica. El amor es un fruto del Espíritu. Muy bien, otro versículo para terminar, segunda de Juan 1:7, terminar este apartado. Segunda de Juan 1:7. Estoy dando 4 versículos que hablan de lo grave que está el concepto de los engañadores y del engaño que hay. Segunda de Juan 1:7. 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que una de las características del anticristo es que negará que Jesucristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, haya venido en la carne. Y hay muchos hoy en día que niegan esto. Entonces te pueden hablar de todo, te pueden hablar de Dios, le ponen cualquier nombre, te pueden hablar de muchas cosas, pero niegan que Jesucristo ha venido en la carne. Jesucristo tiene que pensar, Yeshua, el Mesías. Jesús es Salvador. Lo he dicho, no son nombres, son títulos. Es un oficio. El oficio de Salvador está en el nombre de Jesús, Yeshua, que significa el que salva. Es un oficio.
Nadie puede ocupar este oficio. Así que nadie se debería llamar ni Salvador ni Jesús. No se preocupe, si alguien se llama así, te cambiamos el nombre. En la Biblia lo han hecho, ¿eh? Lo hacen. Hay un pasaje donde había un tal Jesús que se lo llamaban Justo, porque le cambiaron el nombre. Nadie puede ocupar ese oficio de Salvador. Y de Mesías tampoco. Cristo, el ungido de Dios. ¿Vale? Todos los cristianos somos ungidos también, pero el Cristo hay uno solo. ¿Ok? Así que ahí vemos, y por supuesto puedes estudiar el tema del engaño, es enorme. Y Jesús nos marca que los tiempos del fin, primera señal, iba a ser el aumento de engaño, de doctrinas de demonio. Y ahí permítame decir, algunos dicen, muy engañados que son, dicen, no, lo más importante es el amor. Suena muy bien. Nos tenemos que amar. No importa las pequeñas diferencias que podamos tener, nos tenemos que amar. Es un mandato de Dios. El Señor dijo, amaos los unos a los otros. Y entonces, con esto quieren meter bajo la alfombra todo, que no importa que si Jesús ha venido en la carne, pero acabamos de leer que es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿tengo que amar al anticristo también? Y así, ¿no? Y después tengo que meter más doctrinas, más conceptos, todo bajo el concepto de que nos tenemos que amar y no juzgarnos, siempre y cuando no contradice la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Entonces, es importante el amor, pero para la salvación es importante lo que crees. Porque si crees una mentira, que todos los caminos llevan a Cristo, puede que lleven a Roma, pero no todos los caminos llevan a Cristo. Hay un camino ancho. ¿A dónde lleva el camino ancho? Ajá. ¿Y el camino que lleva a Cristo cómo es? Es estrecho. Alguien dijo, tú no puedes elegir ir al cielo o ir al infierno. Solo puedes elegir el camino. Si eliges hoy el camino ancho y permaneces en el camino ancho, podrás hablar del cielo todo lo que tú quieras, pero ya la Biblia nos dice dónde vas a parar. Así que si quieres llegar al cielo, sí lo puedes elegir, pero solamente eligiendo el camino que lleva ahí. Así que ves cómo nos llama tanto la atención Mateo, Marco, Lucas. Las preguntas que hacen es la misma y la respuesta de Jesús es la misma. Y vamos a estar leyendo. Vamos ahora al siguiente pantalla. Con uno debería ser suficiente. Aquí. Es que además de los evangelios, os pedí que leyerais Apocalipsis 6. ¿Os acordáis, no? Muy bien. Pues veamos cómo Apocalipsis dice lo mismo que los evangelios. Entonces cuando empezamos a ver esto, y lo vamos a ir viendo, no solamente hoy, pero la semana que viene también, entonces vemos que ya no hay solamente 3 evangelios que dicen lo mismo, pero ahora también Apocalipsis capítulo 6. Lo vamos a ver. Pero primero, antes de leer Apocalipsis 6, una rápida y pequeña descripción voy a dar de los 5 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Porque me vais a decir algunos, o los que nos están viendo, y entonces, ¿por qué saltas al capítulo 6? ¿Y qué pasa con los 5 primeros capítulos?
Pues, para poder entrar bien en el contexto, necesitamos ese pequeño resumen. El primer capítulo del Apocalipsis, lo puedes leer, obviamente te invito a hacerlo, trata de por qué existe el libro. Ya lo hemos dicho. Existe para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Además, revela a Jesús glorificado y tal como Él es, el Todopoderoso. Versículo 8 dice que Jesús es el Todopoderoso. Juan ve visiones de Jesucristo y Cristo le dice, escribe en un libro lo que ves. Observa el verbo ver, oír, mirar, otra vez. Lo que ves, escríbelo en un libro. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y nos pone la lista de las 7 iglesias que ya conocéis. Me llama la atención que aquí no les dice de mandar una carta, les dice de escribir el libro. Así que ese libro de Apocalipsis tenía que ir, aparte de la carta personal, a cada una, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, además de la carta personal, tenía que enviar todo el libro del Apocalipsis. Escribe en un libro lo que ves. Juan se cae como muerto a los pies de Cristo, y Cristo pone su diestra sobre Juan, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Si bien cada una de las iglesias va a recibir una carta personal, también entiendo que Jesús le está diciendo a Juan de enviarles todo el libro del Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 son las 7 cartas personales a cada iglesia. Al ángel, que la palabra ángel hay que entenderla como su significado etimológico, es decir, enviado, y el enviado de la iglesia pues es el pastor, el líder, el responsable de la iglesia, y esas cartas iban a esta persona, obviamente para toda la iglesia, pero el último responsable es el pastor, que tiene que rendir cuenta a Dios. Así que el capítulo 2 y 3 empiezan las 7 ciudades y la carta personal con las observaciones específicas que Jesús les hace a cada una de las 7 iglesias. Se escribe en el año 95 y Cristo había muerto en el año 30. Entonces han pasado 60 años de la vida de la iglesia. Y en estos 60 años ya se habían metido falsas doctrinas, ya se habían metido personas raras en las iglesias, ya hacían cosas, habían perdido su primer amor, ya habían caído de estar cerca de Dios, se habían enfriado. En aquel entonces no usaban el término enfriarse, pero usaban el término caer. Acuérdate de dónde caíste, dice Jesús, arrepiéntate y vuelve a hacer tus primeras obras. Y así 7 mensajes a 7 iglesias donde Jesús anima a corregir lo deficiente. Y después nos encontramos al capítulo 4. El capítulo 4, como ya hemos leído, empieza con esa frase, sube acá y yo te mostraré las cosas. Ese es el propósito, entiendo, ¿no? Vente para acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Estas cuáles eran? Pues el capítulo 2, el capítulo 3, las iglesias de aquel entonces, del año 95, todo lo que Jesús les mandó, pero después de esto yo te voy a mostrar más cosas. Y en el instante Juan estaba en el Espíritu. ¿Y qué cosa ve primero? Creo que aquí nos tenemos que colocar en el escenario, meternos en la película, que no es una peli, es un escenario real. Y la primera cosa que Juan ve es un trono. Es un trono establecido en el cielo.
y en el trono uno sentado. Dios el Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Después ve delante del trono a 24 tronos más pequeños con 24 ancianos. Delante del trono ardían lámparas, había un mar de vidrio y había también 4 seres vivientes y no cesaban de adorar. Es la primera cosa que Juan ve. No cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y hasta el final del capítulo 4 es una adoración intensa. Es el leitmotiv, es el lema del cielo. Están todos enfocados con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y los 24 ancianos también tienen coronas, pero cada vez que los 4 seres vivientes dicen santo, 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 los 24 se prosternan, quitan sus coronas, las ponen a los pies del Señor, y es el cielo, es la primera escena. Y aunque Jesús le dice: ven, sube acá, te voy a mostrar, la primera cosa que le muestra no son cosas futuras, son cosas reales, cosas que existen hoy mismo. Hoy mismo hay 24 ancianos ahí, hoy mismo están los 4 seres vivientes, hoy mismo hay el trono y uno sentado. Aleluya. Están los 24, hoy mismo está el mar de vidrio delante del trono, hoy mismo. Y quería pararme un poquito porque nos tenemos que meter en lo grandioso, la palabra no basta, en lo glorioso, en lo supremo que es esta escena. Una adoración intensa. Y llegamos al capítulo 5. Sin perder los ojos de él que estaba sentado en el trono, el versículo 1 del capítulo 5 dice que este que está sentado en el trono tiene en la mano derecha un libro. No se pierden de vista el enfoque: Dios, el trono, el Señor. Y el versículo 1 de 5 dice: en la mano derecha del que estaba, observa, dice, y vi, viendo, ¿no? Mirando, un libro. Cuando te vas a la palabra griega de libro, pues es un rollo, un pergamino enrollado, como solían tener. Podríamos tener, pues mira, aquí lo tenemos. Mira, Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera. Pero resulta que este libro que está en la mano de aquel que está sentado en el trono está sellado con 7 sellos. Me gusta mucho esta imagen porque ves que a medida que quitas un sello puedes leer un poco, pero ya no puedes leer más hasta que alguien quite el segundo sello. Y hay ahí, vamos a seguir. Y entonces alguien enfoca ahora la prioridad sobre este libro y un gran ángel pregunta a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Se hace esa pregunta. No solamente Juan ve el libro en la mano derecha, pero oye esa voz que pregonaba y que pregunta: ¿quién es digno? Y se dice en el versículo 3 y 4 que no hay nadie digno. No hay nadie, ni arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No se halló nadie digno de abrir, ni siquiera de mirarlo. Menudo libro. Y entonces Juan se puso a llorar. El libro ahora es el enfoque. En la mano de aquel que está en el trono. Es el enfoque. ¿Y cómo que nadie puede abrir ese libro? Y entonces uno de los ancianos me dijo: no llores.
he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi. Me estoy deteniendo un poquito más en este capítulo 5, que es justo precursor al 6, que vamos a estar leyendo, que os he pedido que leáis. Otra vez Juan mira y ve. Y miré y vi que en medio del trono, el trono, uno sentado, y en medio, en pie, un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el cordero vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así que vemos la intensidad de la situación. Dios es la persona más importante. Está sentado en el trono. El cordero está ahí metido también en el centro. Resulta que tiene un libro, resulta que nadie lo puede abrir. Resulta que Cristo es el único que lo puede abrir, el único aún digno de mirar el libro. Y hay un pasaje en Tesalonicenses que muchas veces ha sido especulado mucho, lo habrás oído, que dice, aún hay lo que lo detiene, la venida del anticristo. Aún hay lo que lo detiene. Algunos han dicho la iglesia lo detiene, otros han dicho el Espíritu Santo lo detiene. Mira, aquí está más claro que el agua. Nadie puede abrir el libro sino Cristo. Así que lo que lo detiene es la voluntad de Dios. Cuando Dios diga, se abrirá. Y Cristo viene y toma el libro. Nosotros queremos saber lo que el libro dice, porque además Dios lo quiere mostrar. Bien, toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahora, desde el versículo 8 hasta el final del capítulo, se arma una alabanza tan intensa en el cielo, porque Cristo es digno y va a abrir los sellos. Me gustaría que nosotros pudiéramos entrar en esa adoración, porque no hemos venido solamente como curiosos que queremos saber algo más. Queremos entrar en el contexto, queremos entrar en cómo Dios hace las cosas. Y dice en el 8 que una vez que hubo tomado el libro, los ancianos, los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. 20 mañana al día de ayuno y oración. 2 oraciones estarán ahí también. Cantaban un nuevo cántico. Mira, después de miles de años, ahora una nueva canción. Un nuevo cántico. ¿Y de qué iba? Diciendo la letra, apréndetela ya. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El único digno de abrir el libro y desatar sus sellos y desatar lo que ocurrirá sobre la tierra. Y a todo lo creado que está en el cielo, nos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar, sí, el poder. Mira, va a tomar el poder, ¿sabe? El gobierno, ¿no? Va a tomar las riquezas que hay. Va a tomar la sabiduría, la tiene ya, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a
todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Hay cosas bajo la tierra, ¿te acuerdas? Y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Imagínate, todo el mundo, desde debajo de la tierra oí decir al que está sentado en el trono. ¿No hay una canción así? Me gustaría que la cantáramos, Daniela. Prepárate antes de abrir el primer sello, que no lo vamos a abrir nosotros. Vamos a alabar, vamos a entrar en esto y vamos a cantar al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Son todos superlativos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se prostraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, lo que acabamos de resumir, especialmente el capítulo 4, el trono, el Cordero en medio del trono, y después el capítulo 5, el libro. Nadie puede ni aún mirarlo, nadie lo puede ver, no lo puede tocar, no lo puede abrir, no lo puede quitar sus sellos. Nadie, pero el león de la tribu de Judá, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Él fue inmolado, Él dio su vida, Él es el único que ha hecho esto, el único que te puede salvar a ti. Y es el único que detiene en sus manos el abrir este libro. Y verás, cuando empezamos a abrir ese libro, nosotros no. Porque, ¿qué dice 6.1? Vi el Cordero. Vi cuando el Cordero, sube la tierra. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, lo que acabamos de ver, este rollo con los sellos. Vamos a cantar esta canción, hermano, vamos a adorar, porque lo que hemos de aprender, todo es de Él y para Él, y todo viene de Él, y Él es el único que mantiene las cosas, y cuando diga, pues abrirá el primer sello. Entonces ya entraremos en otra dimensión de las cosas. Al que está sentado en el trono. Nos ponemos de pie y después seguimos un poquito más. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Otra vez Juan es invitado a ver, a mirar. Y miré, y he aquí un caballo blanco, si podemos tener, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. En algunos periódicos marcan dibujos similares y te dice, busca las diferencias. Y tienes que marcar donde el dibujo va diferente, ¿no? ¿Tuve alguna diferencia entre Apocalipsis 6.2, que tiene un arco y tiene una corona, salió venciendo y para vencer, eso es lo que dice el texto, y tenemos ese caballo blanco, y muchos han dicho que eso era Cristo, pero yo tengo un problema con esto, porque cuando miro Apocalipsis 19, y miro el jinete del caballo blanco, entonces empiezo a ver muchas diferencias. Un caballo blanco, Apocalipsis 19:11,
El que le montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Mira, ahí hay una corona, ahí hay muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, le seguían. De su boca sale una espada aguda, no un arco. Un arco es lo que tuvo Nimrod, un hombre representando la carne, el fundador de Babilonia, un hombre cazador, un hombre muy valeroso y muy fuerte. Pero nuestro Señor Jesús no usa el arco, tiene una espada aguda. ¿La espada aguda de doble filo cuál es? La palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del furor de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, vamos a escribirlo un poquito más grande, tiene escrito: este es su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la Biblia nos dice, mira. Pues mire, ¿ves alguna diferencia? Me dirás, pues yo veo similitudes. Yo veo que el caballo es blanco también y mira, dice que va a salir venciendo y sale para vencer y tiene una corona. Pues el engaño se parece a la verdad. Para que haya engaño, uno tiene que ver algo que se parece y entender algo que contenga a lo mejor algo que se podría entender como la verdad. Pero la verdad, 98% de verdad, con 2% de veneno. Inténtalo con un vaso de agua. 98% de agua pura y limpia y cristalina. Y le mete 2% de agua de cloaca. ¿Quién se lo va a beber? Y así pasa con la mentira. No la puede meter así de un golpe grande y fuerte porque entonces todo el mundo se va a coscar. Sin embargo, la mete poco a poco. Bien, pues vemos que en este primer sello sale este caballo blanco y sabemos, yo entiendo que es blanco para engañar, para pasar desapercibido, ¿vale? Y el anticristo va a salir como un victorioso, va a salir, lo veremos, como un carácter que trae soluciones a este mundo. La Biblia también dice que al anticristo se le es concedido hacer un trabajo durante un tiempo. Por eso tiene una corona, porque va a gobernar el mundo entero por un tiempo. Pero tiene una corona que se le es concedida por parte de Dios que le permite hacer su trabajo. Sin embargo, nuestro Señor Jesús tiene muchas diademas. Entonces, el arma que se usa no tiene nada que ver. Jesús usa la palabra de Dios, ese otro usa un arma natural, carnal, ¿ok? La corona la tiene porque va a ejercer su dominio sobre el mundo durante un tiempo. Dice la palabra que le es concedido 1260 días a partir de tal. Eso lo podremos ver. Es decir, que tiene fecha de caducidad. Nuestro Señor no tiene fecha de caducidad. Después sale pues con esa gana que tiene el anticristo de hacer mucho daño. Por eso lo dice así, ¿no? Sale venciendo y para vencer. Dice que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado a vosotros con gran ira.
Y eso es lo que va a intentar hacer, engañar al mundo entero, y lo va a conseguir en su gran mayoría porque solamente los que conocen y se arraigan a la verdad podrán ser salvos. Y por eso Jesús dijo en los evangelios: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, engañando a muchos. Nos dice también en 2 de Tesalonicenses 2 que la aparición de este personaje se va a hacer con prodigios y maravillas. Le será concedido hacer milagros, y por estos milagros y los prodigios engañará a muchos. Y algunos se van a dejar embobar porque ven milagros, pero cuando lo escuchan, niega que Cristo vino en la carne. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que pueda mandar fuego del cielo sobre la tierra delante de todo el mundo y intimidar o impactar a todo el mundo. ¿Eso es importante o es importante el camino de la salvación que tenemos en la Biblia? Así que a más de uno se les será, bueno, no quiero entrar en los detalles, pero hay más detalles, tú sabes, ¿no? Pasaje como por ejemplo Apocalipsis 13 habla de este personaje que obligará a las personas a tener una marca en su frente o en su mano derecha, sin la cual no podrá comprar ni vender, y llevará a que todo el mundo le adore, porque va a aparecer como un vencedor. Ahí sí que la Biblia lo describe bien, ¿vale? Saldrá con ganas de vencer y para vencer, venciendo estará, porque estará ganando auge, estará ganando popularidad y estará engañando el alma de todos los que se dejan engañar. Así que dame la imagen siguiente, y aquí tenemos ahora pues el cuarto paralelismo. Vemos que arriba lo hemos leído antes, por eso lo he puesto en letra más pequeña, pero habla del engaño. Mira que nadie os engañe. Y aquí tenemos de repente un caballo blanco que viene, que no tiene nada que ver con nuestro Señor, pero es blanco y sale venciendo y para vencer. Entonces, esto es el paralelismo de lo que hemos visto en los 3 evangelios. Ahí tenemos, y ya verás, a partir de la semana que viene seguiremos leyendo y verás cómo los versículos siguientes de Mateo, Marco y Lucas corresponden con el segundo sello y el tercer sello y el cuarto sello y el quinto sello. Entonces, esas son cosas que podemos ver y leer. Y vuelve otra vez a lo del caballo. Puse arriba, ¿observáis alguna diferencia? Para no ser engañados. Fíjate bien. No te dejes guiar por la moda. A lo mejor a ti te gusta más el vestido azul. O a lo mejor a ti te gusta más el porte o el no sé qué. No te dejes engañar por las apariencias. Va a venir hinchado de apariencia. A medida que tú vas leyendo tu Nuevo Testamento vas a encontrar muchos versículos. Hoy hemos encontrado uno que caracteriza al anticristo. Negará que Cristo haya venido en la carne. Pero hay muchas más características. Se puede hacer una lista y así podemos tener la identidad, Biblia en mano, de quién es el anticristo. Pues hasta aquí la clase de hoy. Hemos visto solamente el primer sello. ¿Quién abre los sellos? ¿Quién tiene derecho a abrirlos? Cordero, ¿eh? ¿Y alguien más puede meterse ahí para intentar cambiar algo? No. Por eso, seremos en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido juntos, Señor. Te damos gracias por habernos aclarado ese paralelismo, por mostrarnos cómo el engaño y el anticristo vendrá para engañar y engañará a muchos en este mundo. Señor, gracias por darnos tu espíritu y tu verdad para reconocer estas cosas y no dejarnos arrastrar
Te lo rogamos, Señor. Te ruego por mis hermanos que estamos aquí. Te ruego por los que están escuchando la grabación. Señor, te ruego, Señor, que si cabe, Dios, por favor, derrama tu Espíritu Santo y muestra a cada persona, a todo aquel, Señor, que podría estar siendo engañado, a todo aquel, Señor, que podría estar yendo a la deriva, creyendo otras voces y otras cosas. Guárdalo, Señor. Guárdalo, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre y muéstrale la verdad. En el nombre de Jesús. A ti la gloria y la honra siempre. Amén. Dios te bendiga. Jesús te adoro.